Vamos a continuar el relato secuencial de la vida de Jesús y vamos a encontrarnos con una historia cortita y profunda que está registrada en Mateo, el capítulo 9, desde el versículo 32 hasta el versículo 34. Es una historia que parece simple y sencilla, quizás si uno la pasa en una lectura rápida ni se da cuenta de la profundidad que está encerrada en esta historia como una revelación, especialmente creo que para vos y para mí, por el tiempo que estamos viviendo, por las decisiones que tomamos o no tomamos. Saben que los días de Jesús estaban cargados de momentos de alta tensión, de muy grandes contrastes. El conflicto de los siglos se libraba teniendo como campo de batalla la vida de Jesús y su entorno. El enemigo de Dios juntaba todas sus armas para poder destruirlo. El universo, miren lo que les estoy diciendo, ¿no? El universo no era suficientemente grande para contener a ambos contrincantes. El universo es infinito, pero no tanto como para contener a Dios y Satanás. Dios a esto lo sabe muy bien, y Satanás también. Ese día, una parte visible del conflicto asomó a través de la desgracia vivida por un hombre, una víctima más de Satanás, que nos enseña que muchas veces jugar con el pecado parece inofensivo, pero saben, nunca lo es. El hecho de que nos parezca inofensivo y que no va a pasar nada es simplemente una evidencia de que Satanás sabe poner trampas y que nosotros, bueno, tal vez sería adecuado decir que somos muy torpes como para darnos cuenta. Y tal vez por eso es que solemos subestimarlo demasiado. Jesús acababa de despedir a dos ex ciegos que con una inmensa alegría se retiraron llenos de vida y festejando la bendición divina de poder ver. Y arribamos entonces a lo que nos relata Mateo en el capítulo 9, el versículo 32, donde dice: mientras ellos salían, le llevaron un mudo endemoniado. Miren qué fuerte lo que estamos viendo ahora, porque el contraste de emociones no se hizo esperar. Trajeron en esos momentos a un hombre que estaba mudo desde hacía muchísimo tiempo, pero claramente por lo que acabamos de leer, ese no era su mayor problema. Lo que verdaderamente le arruinaba la vida a este hombre era los demonios que manejaban su mente y su vida. El encontrarse mudo era solo una de las tantas consecuencias de esta situación. ¿Cuánta historia habría detrás de este hombre que ese día trajeron a la presencia de Jesús? ¿Cuánto tiempo jugando con el pecado y rechazando las advertencias del Espíritu Santo, permitiéndole al enemigo desarrollar sus propuestas y siguiendo sus invitaciones? Total, no pasaba nada. Él creía que tenía a Satanás bajo control y que lo podía manejar. Su idea era vivir la vida en forma neutral. Él manejaría a su gusto y sin mucho compromiso, ni con Dios ni con el diablo. Una vida equilibrada, así es como él la consideraba. ¿Escucharon de personas que viven la vida de esta manera, no queriendo comprometerse mucho con Dios porque creen que eso puede ser un problema, y tampoco obviamente con Satanás porque saben que eso es peligroso? Entonces dicen vivir una vida equilibrada. Este hombre seguramente también creía estar viviendo una vida equilibrada. Y yo creo que nunca supo muy bien cuándo fue el momento en el que perdió el control y Satanás pasó a ser el dueño de su vida. Pero cuando se dio cuenta, era demasiado tarde. Ya no había nada que él pudiera hacer. Estaba irremediablemente perdido.
¿Cuántas veces habrá intentado retomar el control solo para darse cuenta de que ahora era otro el que controlaba su mente? ¿Y cuántas veces se arrepintió de haber jugado así con su vida, pero era inútil arrepentirse ahora? Finalmente se rindió a su nuevo dueño. La desgracia de este hombre fue de alguna manera bendecida porque afortunadamente tenía esos amigos de hierro, esos amigos, buenos amigos, que en su vida por suerte no le faltaron. Y estos que tanto tiempo le habrán aconsejado no jugar con el pecado, pero él con confianza propia los habrá tranquilizado tantas veces diciéndoles: no se preocupen, amigos, está todo controlado, no pasa nada. Estos amigos veían que el que tenía control evidentemente era el diablo, y por eso seguramente nunca dejaron de interceder por él. Y finalmente ese día, aunque el endemoniado no tenía voluntad como para hacer lo que hizo, de ir a pedir socorro a Jesús, sus amigos sí, y lo llevaron a él. Qué bueno es tener amigos así, ¿no es cierto? Al verlo Jesús entendió todo lo que pasaba. Los amigos del endemoniado se lo contaron y Jesús se maravilló de la perseverancia de estos amigos, y entonces pasó lo imposible. Como dice el versículo 23, que dice: así que Jesús expulsó al demonio, y el que había estado mudo habló. La multitud se maravillaba y decía: jamás se ha visto nada igual en Israel. Qué espectacular momento es este, ¿no? Estas cosas solamente pueden suceder cuando obra el poder de Dios, porque el demonio fue expulsado de ese hombre, pero ustedes saben, el demonio que lo dominaba por tanto tiempo jamás lo hubiera abandonado, solamente que se encontró en este día con un poder superior, irresistible. Chocó con el poder de Dios y tuvo que escapar inmediatamente, no pudo resistir, y el hombre volvió a sus cabales. Su lengua se soltó y pudo volver a hablar. Pero lo más importante de todo, recobró el control de su mente y pudo ver la realidad tal cual es. Ese día fue sin duda el mejor de toda su vida. Notaron que repetidamente mencionamos esta frase, ¿no? Y siempre es lo mismo, de personas que quizás pasando por momentos de gran dificultad se encuentran con Jesús, y ese día, quizás estando viviendo los momentos más tormentosos o difíciles, pero al encontrarse con Jesús y al tomar una decisión inteligente, terminan definiéndolo como el mejor día de sus vidas. En este caso, porque él fue liberado por Jesús y porque entendió el valor de tener amigos de hierro como aquellos que lo llevaron a los pies del Salvador. Especialmente porque ese día pudo tomar la mejor decisión de su vida. Entendiendo que él era incapaz de manejar su propia vida, le entregó ese control a Jesús. Nadie puede tomar mejor decisión que esta, pero pocos entienden que necesitan tomarlo. Él lo entendió finalmente y lo hizo. Jesús había recuperado ese día a uno de los cautivos de Satanás y le devolvió la alegría de vivir y la libertad de poder elegir un día de fiesta verdaderamente. Qué loco, ¿no? Porque antes él pensaba que era libre haciendo con su vida lo que quería, hasta que se dio cuenta que había perdido totalmente el control y otro lo manejaba. Pero al entregar su vida a Jesús, fíjate lo que estamos diciendo, ¿no? Porque entregar su vida y sus decisiones a Jesús parecería que estaba condicionándose, autocondicionándose. Sin embargo, ahí fue cuando él recobró nuevamente la posibilidad de elegir. Dios le había demostrado quién es el que manda en el conflicto entre el bien y el mal. Y las personas que como testigos privilegiados estaban junto a Jesús ese día, quedaron atónitos y maravillados. Qué bueno, ¿no te parece? Es estar cerca de Jesús. Siempre pasan cosas espectaculares y maravillosas cerca de Él. Pero te digo, esto no solamente en la historia en la que Jesús físicamente estuvo con nosotros. Si hoy vos vivís tu vida también cercana a Jesús,
vas a poder ser también testigo, como estas personas lo fueron, de las maravillas que Jesús es capaz de hacer en la vida de que quizás tienes quienes te rodeen y especialmente en la tuya. Y sin embargo, la interpretación de lo que se ve, ustedes saben, sigue siendo una cuestión de actitud frente a Dios, porque por increíble que parezca, un grupito selecto de testigos de ese milagro que vieron lo que todos vieron, aseguraban a la gente que el poder de Satanás era lo que Jesús había utilizado para expulsar a este demonio. Lo vemos en el versículo 34, dice, pero los fariseos afirmaban, este expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. ¡Qué locura! Y los que daban esta opinión no eran incultos, eran estudiosos de la Biblia, pero no sentían necesidad de aprender, ni de un Salvador. Simplemente creían poder controlar la situación. Y las maravillas inexplicables que Jesús realizaba hacía que ellos temiesen el control de la situación. Jesús era demasiado influyente entre la gente. Había que pararlo. Y en este sentido es que actuaban. No importaba si lo que estaban viendo era verdad o no era verdad. Lo que importaba era de alguna manera detener a ese Jesús que desestabilizaba sus vidas y el control que ellos querían tener. Miren qué loco, ¿no? Porque ante Jesús verdaderamente nadie queda igual. Los ciegos pueden recibir la vista. Los mudos pueden recobrar la voz. Aún los poseídos por el demonio pueden volver a ser libres. Los que miran a Jesús sin prejuicios no paran de maravillarse y comprender cada vez con mayor profundidad el significado de eso que dice la Escritura que define a Dios de esta manera, ¿no? Que Dios es amor. Pero también quienes miran a Jesús con prejuicios o creyendo que se las saben todas, lo rechazan y aumentan cada vez más su oposición irracional hacia Él. Nadie queda igual junto a Jesús. Todos cambiamos, para bien o para mal. Cada uno de nosotros, con nuestra actitud, define el tipo de cambio que tendrá. Estar cerca de Jesús cada día sigue siendo la mejor opción para empezar la agenda de cada uno de nuestros días. Ojalá que el Señor nos bendiga para que decidamos estar transitando la vida muy cerca de Jesús. Y así tengamos esa bendición que únicamente ahí ocurre, de poder estar siendo testigos de las maravillas que el Señor hace, no solamente con los que los rodean, sino particularmente en nuestra vida. Que aunque no lo creamos, si caminamos junto a Él, cada día nuestra vida será un poco más parecida a la que Jesús vivió. Dios te bendiga.